Vamos al estudio de la palabra de Dios. Diga conmigo: mi corazón está listo, mi mente está lista. ¿Para qué? Para recibir la palabra de Dios. El día de hoy quiero comenzar una serie de 3 semanas. Hoy es la primera, vamos a estar 3 domingos, que se llama Ageo, un asunto del corazón. Y bueno, es un estudio del libro de Ageo. Ageo fue un profeta de Dios, y hay un libro en el Antiguo Testamento que tiene su nombre, Ageo. Si usted lo quiere buscar en la Biblia, es un libro muy pequeño, solamente tiene 2 capítulos, lo puede leer en 10 minutos todo el libro. Es considerado como uno de los profetas menores, así se le llama en el estudio de la Biblia. Y no es por su poca importancia, sino porque sus libros de los profetas menores es muy pequeño. Si lo quieres localizar en la Biblia, está después de Sofonías. Eso no ayudó mucho, ¿verdad? Pero es el libro número 37. El Antiguo Testamento, antes de Mateo y el Nuevo Testamento, tiene 39 libros. Es el antepenúltimo, es Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías el último. Entonces eso ya le puede ayudar un poquito más. Así es que vamos a estar aprendiendo. Le dejo de tarea que lo lea en su casa. Repito, 10 minutos le va a tomar para leer este libro. Entonces Dios siempre nos habla, así es que vamos a escuchar la voz de Dios el día de hoy. Y vamos a aprender que es muy importante entender los tiempos y las épocas, etapas en nuestra vida, porque hay momentos, hay épocas donde podemos sentirnos desilusionados. ¿Alguna vez has estado desilusionado? Todos, ¿verdad? No solamente una vez, sino seguramente muchas veces a lo largo y ancho de toda tu vida. Porque a veces pensamos que en cierta etapa en nuestra vida íbamos a estar mejor, y a veces nos desilusionamos. Por ejemplo, los solteros dicen: ay, cuando me case, ¿verdad? Y luego ya se casan y se dan cuenta: yo no me imaginé así, yo me imaginé otra cosa. Y es donde vienen las desilusiones. Es por las expectativas que tenemos. Algunos tal vez se sienten desilusionados en esa etapa de su vida, porque dicen: es que yo a estas alturas de mi vida, yo había pensado que cuando llegara a esta edad en mi vida, yo iba a estar retirado, yo iba a tener mi casa propia, yo iba a estar disfrutando y viajando por el mundo. Y luego dice: no era como yo pensé, no se cumplieron todos mis sueños, no se han cumplido mis expectativas. O a veces con los hijos, dicen: no, solamente es una etapa difícil ahorita con los hijos cuando están pequeños, pero cuando crezcan va a ser diferente. Efectivamente es diferente, no necesariamente mejor, ¿verdad? Pero sí diferente. Dicen: es que ahorita en esta época yo voy a echarle muchas ganas, más adelante tendré tiempo para mi familia, para Dios, para algunas cosas en la vida. El punto es que pensamos que tal vez estaríamos mejor si cambiaran ciertas circunstancias. Precisamente voy a dar un contexto de este libro de Ageo, porque la Biblia es fascinante cuando tú entiendes el contexto. Y así estaba el pueblo de Dios, el pueblo de Judá, cuando vemos en el tiempo de Ageo. El pueblo de Judá estaba resignado, las cosas no habían salido como lo imaginábamos. Y vamos a ver un poco el contexto, porque el libro de Ageo habla principalmente sobre la reconstrucción del templo en Jerusalén, capital de Judá. ¿Por qué reconstrucción? Porque en los tiempos de Salomón, más o menos en el año ¿dónde lo tengo? En el año 952 antes de Cristo, o sea, hace casi 3000 años,
Salomón, hijo de David, construyó el templo. Era el deseo de David construirlo. Dios no se lo permitió, pero él juntó todo y su sucesor, su hijo Salomón, construyó el templo de Dios. Y era un templo glorioso. Viajaban de todo el mundo para conocer la majestuosidad, el lujo, lo imponente que era este templo construido por Salomón. Y también iban ahí para adorar a Dios. Pero después de tiempo, Salomón muere y se empiezan a descomponer las cosas, se empiezan a suceder cosas muy malas en Israel. El reino se divide entre Israel y Judá, se apartan de Dios, dejan de adorar a Dios y caen en la idolatría. Y entonces Dios permitió una serie de eventos para purificarles. En el año 587, espero no abrumarlos con algo de historia, pero es muy interesante. En el año 587 antes de Cristo, Dios permitió que Babilonia, cuyo rey era Nabucodonosor, invadiera Judá y aplastaran, los conquistaran, los arrollaron y se llevaron cautivos a los sobrevivientes a Babilonia. Ese fue el tiempo del profeta Daniel, que fue llevado, y el templo, ese templo impresionante de Salomón, fue destruido totalmente. Porque la intención del imperio de Babilonia era quitar la identidad de los judíos. Fueron llevados cautivos a Babilonia durante 70 años, una generación. Hay mucha gente aquí que ni siquiera llega a los 70 años cautivos en Babilonia como esclavos. Y su sueño todos los días, sus pláticas era decir: cuando termine este exilio, cuando volvamos a Jerusalén, cuando termine esta cautividad, vamos a ir a Jerusalén y vamos a reconstruir el templo. 50 años después, en el 538 antes de Cristo, Babilonia permite que 50,000 judíos regresen a Jerusalén a reconstruir. Cuando regresaron, comenzaron a reconstruir el templo. Después de poner los cimientos del altar, comenzaron a recibir oposición por los samaritanos, a los habitantes de alrededor, y suspendieron la obra por 14 años. Yo espero que hasta este punto no estés más confundido que al inicio. Entonces, los judíos, esto es muy interesante porque, bueno, les doy ahí un spoiler, a final de cuentas reconstruyen el templo. Ese templo llega hasta la época de Jesús. O sea, en el tiempo de Jesús había un templo. Era nada comparado con el de Salomón, pero era bonito. Ese templo, ese segundo templo, fue destruido en el año 70 de nuestra época por los romanos. Una rebelión de los judíos y los aplastaron de nuevo. Y ahora, actualmente, 2000 años después, están los planos y todo en Jerusalén para reconstruir el templo de Salomón, el tercer templo. Entonces, eso es un poquito de historia porque tiene que ver todo con los sucesos que están aconteciendo hoy en el mundo, en el Medio Oriente. Israel tiene todo listo para construir el tercer templo. Y ahí solamente queda un muro, conocido como el muro de los lamentos, que era del segundo templo del que estamos hablando ahorita. Entonces, volviendo a los tiempos de Ageo, a ver, ellos habían soñado toda la vida con reconstruir el templo. Cuando tienen la oportunidad de hacerlo, y empieza la oposición, se complican las cosas, ellos retrocedieron y suspendieron la obra por 14 años y se pusieron a construir sus propias casas y se olvidaron de la casa de Dios. Entonces Dios levanta un hombre, un profeta llamado Ageo, para darles un mensaje a los judíos. Y ahí comienza todo. Ageo capítulo 1 verso 2. Así dice, ¿están listos? Así dice el Señor Todopoderoso: este pueblo alega que toda
que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. Me llama mucho la atención que regularmente Dios se refiere diciendo mi pueblo, porque eran el pueblo de Dios. Pero como no estaban haciendo las cosas bien, habla de ellos en tercera persona diciendo este pueblo. Es como los papás o las mamás. Cuando los hijos se portan bien, dicen, ese es mi hijo, yo lo crié, yo lo parí, ¿verdad? O sea, pero cuando no hace las cosas bien, dicen, tu hijo, ese muchacho, no sé a quién habrá salido, ¿verdad? Mi suegra seguramente. Entonces Dios está disciplinando a su pueblo y dice, este pueblo alega, es su argumento, diciendo no es el tiempo, no es el momento apropiado para reconstruir la casa del Señor. Ellos pensaban y creían que no era el tiempo apropiado. La razón, ¿cuál era la razón por la que pensaban que no era el tiempo apropiado? Que habían enfrentado oposición. En otras palabras, se había puesto difícil, no era tan fácil como habían pensado. Así es que ellos tenían una filosofía que predomina hasta el día de hoy, incorrecta. Pensaban que si había oposición no era de Dios. Ellos decían y pensaban, como muchos equivocadamente piensan hasta el día de hoy, que si las cosas son de Dios se van a dar fáciles y sin obstáculos. Y a veces sí sucede así, pero eso no es determinante si es la voluntad de Dios o no. Porque muchas veces hacer la voluntad de Dios va a ser difícil. No va a ser fácil. Y va a haber oposición. Y eso no significa que no es la voluntad de Dios. ¿Están ahí? Tenemos que entender que cuando se trata de hacer algo importante y sobre todo algo que importa a Dios, habrá oposición, habrá dificultades, habrá guerra, se pondrá difícil, porque hacer lo correcto generalmente es difícil. Ser obediente es difícil. Amar a los demás como Cristo nos ha amado es difícil. Perdonar es difícil. Algunos dicen, no, para mí no es difícil perdonar. Tal vez no te han herido lo suficiente, porque perdonar es difícil. Porque tienes que morir a tu derecho, tienes que morir a ti mismo. Es difícil. No es fácil avanzar. Tal vez alguien está diciendo aquí el día de hoy, es que es tan difícil seguir adelante. Tal vez en tu economía, en tu salud, en tu matrimonio, en tu negocio. Pero yo tengo un desafío, Dios tiene un desafío para cada uno de nosotros. Con la ayuda de Dios vamos a elegir lo correcto y no lo fácil. Dios está con nosotros. Elige lo correcto, elige hacer lo correcto aunque sea difícil. Siempre elige hacer lo correcto, elige hacer lo que honra a Dios. Porque es fácil dejar de centrarse en Dios, es fácil centrarnos en nosotros mismos, es fácil ser egoísta, es fácil guardar rencor, es fácil enojarnos cuando nos tratan mal o con injusticia. Cualquiera lo hace, cualquiera se enoja, cualquiera se llena de resentimiento, pero es difícil perdonar, es difícil amar. Es fácil endeudarse. ¿Cuántos lo saben? O sea, no requieres mucho esfuerzo. No dices, ay, estoy agotado de endeudarme. O sea, es fácil. Todo el tiempo lo estamos haciendo, ¿verdad? Y decimos, ay, Señor, si es tuyo, Señor, que pase la tarjeta, sóplale, Señor, ¿verdad? Ahí vemos cómo le hacemos. Ahí Dios nos va a ayudar. Y eso es tentar a Dios. Es fácil endeudarse, pero es tan difícil vivir de acuerdo a nuestras posibilidades. Es tan difícil. Es fácil ser egoísta, tan difícil ser generoso. Es fácil darse por vencido, aventar la toalla y desanimarse.
Pero es difícil seguir esforzándonos, conquistando, avanzando, a pesar de la oposición, a pesar de las dificultades, a pesar de los estorbos. Pero querida familia, vamos a elegir hacer lo correcto sobre lo fácil. Vamos a elegir honrar a Dios con toda nuestra vida. Vamos a elegir servir, entrar en un ministerio. Vamos a elegir el ser generosos y dar, en enfocarnos en Dios, en leer la Biblia, en orar, en tener un devocional. Y algunos dicen, sí, Jorge, está bien todo eso, pero ya estamos en noviembre. Vamos a dejar que termine el año. Este mensaje está bueno para enero. No es el tiempo apropiado, ya empezaron las fiestas. Ya, déjate ir. O sea, ya en enero hacemos nuevos propósitos, tenemos nuevas metas, vamos a estar motivados. Y así decía el pueblo. Decía, ustedes alegan, argumentan, no es el tiempo apropiado, no es el tiempo apropiado. Pero Dios estaba diciendo, sí lo es, el tiempo es ahora. ¿Por qué esperar a enero? Es que ya en enero vamos a buscar a Dios, vamos a leer la Biblia, vamos a hacer esto, ahora sí vamos a enderezar nuestra vida, vamos a hacer. ¿Por qué mejor no terminar el año así? Ya en enero busco trabajo. ¿Cuál enero? Ahora es el tiempo, Dios está hablándote. Sí, no endurezcas tu corazón. El tiempo es ahora. Entrégale tu vida a Cristo. Es que no es el tiempo apropiado. Estoy esperando que los astros se alineen. Estoy esperando que el tiempo sea apropiado. No es mi tiempo, Jorge. Dios te está diciendo el día de hoy, ese es tu argumento, tú alegas eso. Pero Dios dice, este es el tiempo de que te rindas por completo a Dios, que te entregues a su voluntad, que te arrepientas de tus pecados, que endereces tu caminar, que honres a Dios con tu vida. Este es el tiempo. Dice verso 3, vamos a seguir nuestra lectura en Ageo 1 verso 3. También vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas techadas mientras que esta casa está en ruinas? Hablando del templo. O sea, no es el tiempo para mis cosas, dice Dios, pero sí es tiempo siempre para ustedes. Y no es que esté Dios diciendo que está mal vivir bien. Ese no es el punto. Es un asunto de prioridades. Eso es lo que está hablando aquí la palabra de Dios. Y de hecho, este libro habla del templo, pero ni siquiera está hablando del templo físico del edificio, y lo vamos a ver más adelante en las otras semanas. Está hablando de nuestro corazón, porque Dios no habita en templos hechos por hombres de piedra y de yeso, de materiales. Dios habita en nosotros. Nosotros somos templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Por la infinita misericordia. Entonces Dios está hablando, no está hablando de un templo físico, pero está hablándonos de un templo espiritual de nuestros corazones. Dice, ustedes, dice, residen en casas techadas mientras que esta casa está en ruinas. O sea, su corazón está en ruinas. Su corazón no están buscando a Dios, no están prestando atención. Por eso dice el verso 5, así dice ahora. Diga conmigo, el tiempo es ahora. Dice, así dice ahora el Señor Todopoderoso. Reflexionen sobre su proceder. Reflexionen sobre su estilo de vida. Miren cómo viven. No dice reflexionen sobre sus creencias. No dice reflexionen sobre sus pensamientos, sino sobre su proceder. Porque muchas veces nos autoengañamos y decimos, esto es mi fe, para mí Dios es lo más importante y no hay nada más importante para Dios. Pero nuestra vida, o sea, nuestro proceder no lo refleja así.
no es congruente con nuestra fe o con nuestro pensamiento. En verdad yo pienso, yo amo a Dios con todo mi corazón. Dios para mí es lo más importante, pero eso no es lo principal. Lo principal son mis acciones, mi estilo de vida, mi proceder. Por eso dice aquí la escritura: reflexionen, hagan un alto en su vida, vean cómo están viviendo, reflexionen, un momento de autoanálisis, reflexionen sobre su proceder. Está hablando de prioridades. Examinemos nuestras prioridades en nuestro corazón y no nos autoengañemos. ¿Estás siendo consumido por Dios o estás siendo consumido por ti mismo? Lloras cuando tienes problemas, lloras y te lamentas solamente por tus problemas, por tu decepción, por tu incomodidad, porque lastimaron tu corazón, o alguna vez has llorado por un asunto de Dios, un interés de Dios. Y a veces somos buenos para quejarnos o llorar de nuestros propios asuntos, pero ni siquiera nos conmovemos por lo urgente, el llamado que Dios ha hecho a nuestras vidas. Si estamos cumpliendo ese llamamiento que Él nos ha llamado a ser santos, a ser parte de su pueblo, a honrar a Dios, a servirle. ¿Hay algo que estás poniendo antes que a Dios? Reflexionemos, porque hay cosas que sabemos que debemos hacer, pero lo estamos posponiendo. Estoy esperando el tiempo de Dios, dicen algunos religiosamente. Estoy esperando que Dios me dé luz verde. Y no hay luces verdes. No existen. En la Biblia no hay luces verdes. Las únicas que hay son luces rojas, que a veces te detienen y te frenan. Pero cuando no hay luz roja, es verde, siga. Es como el semáforo de la esquina que no sirve. Y algunos así están, ahí están parados esperando a la luz verde. Y ahí están perdiendo el tiempo, la vida se está yendo porque la vida se va. Y ahí están esperando la luz verde. No hay luz verde. Estoy esperando el tiempo apropiado, que los astros se alineen. La Biblia dice que el que espera condiciones perfectas nunca hará nada. Pero es un asunto de prioridades. Reflexiona cómo estás viviendo. Fíjate lo que vamos a seguir leyendo. Verso 6. Fíjate. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Hijo, no parece que fue escrito hace 2500 años, ¿verdad? Parece tan actual. Ustedes le echan muchas ganas, siembran mucho, cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y al jornalero se le va su salario como por saco roto. Y hay 2, 3 que dicen amén. No, ¿cuál amén? ¿Verdad? O sea, dicen, es que me identifico. Dice, reflexionen sobre su proceder. Mira tu vida, mira cómo estás viviendo. Nada te satisface. Nada te llena. Nada te hace feliz. Siempre estás posponiendo la felicidad. Entonces, si tuviera esto, cuando tuviera aquello, si cambiara estas circunstancias, estaría bien. Dicen por ahí que los pobres tienen la esperanza de que cuando sean ricos serán felices. Y los ricos saben que no es cierto. Que no importa que llegues a la cima del éxito en tu carrera o en tu economía o en tu fama, siempre hay un vacío
que solamente Dios puede llenar en nuestra vida. No es porque esas cosas sean malas en sí mismas, pero no tienen la capacidad de llenarnos, porque solamente Dios puede llenarnos. Nada te llena, el trabajo, la diversión, los hijos, estudios, vacaciones, posesiones, comida. Por eso dice el verso 7, así dice el Señor Todopoderoso. Vuelve a decirlo, vuelve a repetirle. Aguas cuando Dios repite tanto una misma cosa, quiere que le pongamos atención. Y vuelve a decir, reflexionen sobre su proceder. No reflexiones sobre tus creencias ni lo que piensas que crees, sino sobre tu estilo de vida, tus acciones, tus decisiones. ¿En base a qué decides? ¿Nomás a tu bienestar, a tu conveniencia? Jesús dijo, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Busquen primero a Dios. Es un asunto de prioridades. Reflexiona. Y a continuación Dios nos da instrucciones claras. Dice verso 8: vayan ustedes a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. ¡Ey! Es tiempo de dejar de hablar y es tiempo de hacer. 3 cosas: vayan a los montes, traigan madera, reconstruyan mi casa. No es fácil subir a la montaña. No es fácil cortar árboles, talar árboles. Ni siquiera había maquinaria en aquel entonces, ni tractores, ni camiones. Dice, y bajen la madera y reconstruyan mi casa. Dice, yo veré su reconstrucción con gusto. Wow, o sea, Dios se va a agradar en eso. Dios se va a agradar cuando estamos haciendo su voluntad. No cuando hablamos de su voluntad, no cuando solamente oramos de su voluntad, sino cuando hacemos su voluntad. ¿Qué estás posponiendo? Sí, ya sé. Por eso, ¿qué estás posponiendo? Dice, yo veré su reconstrucción con gusto y dice, y manifestaré mi gloria. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios sobre sus vidas? Cuando habla de su gloria, habla de su riqueza, habla de su poder, habla de su estatura, su gloria. Moisés en una ocasión le dijo a Dios, voy a ir y hacer tu voluntad, pero muéstrame tu gloria. Muéstrame tu saldo. Muéstrame que tiene los recursos suficientes para sostenernos en el desierto. Y dice la Biblia que Dios manifestó su gloria a Moisés. Y cuando vio su gloria dijo, vámonos a hacer la voluntad de Dios. Porque sé que Dios tiene los recursos, Él tiene el poder. Porque a mí me toca la obediencia y a Dios le tocan los resultados. Amén. No es fácil subir a la montaña ni cortar y traer madera, pero debemos elegir lo correcto aunque sea difícil y no lo fácil. Seguro habrá oposición, seguro habrá guerra, seguro habrá dificultades, seguro que habrá crítica. Pero no olvidemos que Jesús ha dicho, yo voy a estar con ustedes todos los días de su vida hasta el fin del mundo. Y el fin del mundo no ha llegado, así es que Él está con nosotros. Es el tiempo. Y la manera de comenzar es dejar de hablar y empezar a hacer. Comenzar a obedecer. Entrégale tu vida a Jesús. Dices, es que yo simpatizo, me gusta todo ese rollo, pero creo que no es mi tiempo. El tiempo es ahora. Hoy es el día de salvación. No endurezcas tu corazón. Hoy es el día que te arrepientas de tus pecados, que hagas caminos derechos para tus pies. Hoy es el tiempo de que te involucres, que sirvas, que seas generoso. Hoy es el tiempo de dejar de posponer lo que honra a Dios, de comenzar a orar, de comenzar a leer su palabra, de buscar a Dios con todo el corazón.
No te esperes a enero. Nos perdemos de tantas bendiciones por no obedecer a Dios, por estar posponiendo, retardando la obediencia. Hay gente que sabe lo que tiene que hacer, pero prefiere hablar de lo que tiene que hacer en vez de hacerlo. Y como he dicho, mucha gente busca consejería. Ya sabe lo que tiene que hacer, pero nomás quiere hablar de lo que ya Dios le ha hablado que tiene que hacer, que sabe que tiene que hacer, que tiene que perdonar, que tiene que buscar a Dios. Ya sabe que tiene que trabajar con honestidad, que sabe que no tiene que estar robando. Ya lo sabe, pero quiere hablar del asunto porque preferimos hablar y de esa manera posponer y retardar en vez de hacer lo que ya sabemos que debemos hacer. Deja de pecar. Deja de jugar con fuego. Más adelante enderezo mi vida. No hay más adelante. El tiempo es ahora. Es fácil vivir con pecados ocultos. Es difícil y requiere humildad, confesar, reconocer y pedir ayuda. Es fácil mentir. Es difícil decir la verdad, aunque no te convenga. Es fácil vivir para ti. Es difícil vivir para los demás, servir, ocuparse de otros. Dios nos está hablando, vivamos para Dios y para su gloria. ¿Va a haber dificultad? Sí, pero Dios ha prometido estar con nosotros y manifestar su gloria en nosotros. Él lo ha prometido y Él lo haré. Dejemos de posponer. No es lo fácil, no es lo cómodo, pero es lo mejor. Póngase de pie, por favor. ¿En qué áreas de tu vida estás a medias? O sea, mediocre, para no decir otra palabra, pero, o sea, estás a medias. Pues ahí la llevo, o sea, a medias. La palabra dice: dame, hijo mío, tu corazón. La escritura dice: busca primeramente el reino de Dios, su justicia. La palabra dice: el mandamiento más importante es amar a Dios con todo. No con una parte de nuestra vida, sino con toda nuestra vida. No en abonos, sino entregarnos por completo bajo su gracia y su misericordia. ¿Qué te está estorbando? ¿Qué se está anteponiendo? ¿El temor? ¿El temor a que no salgan las cosas? Repito, la obediencia es nuestra responsabilidad. Los resultados son de Dios. Siempre que queramos hacer algo para la gloria de Dios, siempre va a haber oposición. Entonces no digas: ay, si las puertas se cerraron, es que no es de Dios. Tal vez lo que necesitas es acercarte a la puerta y leer que dice: empuje. Pero tú piensas que si es la voluntad de Dios, se van a abrir automáticamente todo, y todo se va a abrir y se ve como cuchillo en mantequilla, y todo va a salir bien y todo va a ser felicidad. A veces suele ser así, pero generalmente no es así. Generalmente las puertas a veces no se abren. A veces tienes que, ni siquiera dicen empuje, a veces tienes que echarla abajo. Tienes que esforzarte. Tienes que estar dispuesto a que haya oposición, a que la carne se queje. ¿Están ahí? Ese es el tiempo de Dios. Ríndete hoy a Dios. Deja de posponer. Y el desafío es
reflexionemos sobre nuestras prioridades. Vamos a orar, acompáñame, Padre. Te damos muchas gracias por tu palabra. Tú siempre nos hablas puntualmente, en el tiempo correcto. Y sabemos que este es tu tiempo, Señor. Recibimos tu palabra con mansedumbre, con humildad. Recibimos la exhortación. Abrazamos tu palabra, Señor. Y te pedimos que dé fruto en nuestra vida. Fruto que te glorifique a ti, que te honre a ti, Señor. Padre, te pedimos perdón si hemos estado posponiendo, retardando la obediencia. Te pedimos perdón de tantas cosas que sabemos que tenemos que hacer o dejar de hacer, pero hemos argumentado que vendrán otro tiempo. Perdónanos por ser tan atrevidos, tan orgullosos. Señor, nos rendimos a ti, Señor. Queremos hacer tu voluntad. Señor, ayúdanos en esta semana a reflexionar de nuestro proceder, de nuestro estilo de vida. Ayúdanos a hacer un alto y realmente analizar, reflexionar nuestras prioridades. Queremos que tú seas nuestra prioridad, que tomes el primer lugar en nuestra vida como Señor y como Salvador, único y suficiente. Nos rendimos a ti de todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gracias.